El viejo mito de la Argentina potencia o la Argentina como uno de los países más desarrollados del mundo hacia la década del 1900, esta idea se origina en una estimación económica que dice que Argentina en 1895 tenía el producto por habitante, es decir, el PBI más alto del mundo, y que hasta 1929 había sido una potencia mundial y uno de los países más ricos del mundo. En el periodo comprendido entre 1880 y 1930, Argentina se separó notoriamente del resto de América, junto a Canadá y Estados Unidos, con un crecimiento económico muy rápido acompañado de un aumento de población importante, aunque este último indicador es relativo, ya que el crecimiento solo se dio en la capital argentina, es decir, Ciudad de Buenos Aires. Durante esos 50 años, Argentina mantuvo su modelo agroexportador a través del cual pudo erradicar gran parte del analfabetismo, pudo multiplicar el empleo privado, pudo modernizar su infraestructura de transporte y logró que el obrero urbano pudiera obtener salarios similares a los de Europa. Cabe agregar que en ambos casos los salarios eran sumamente bajos. A pesar de estos avances, se pueden mencionar algunos aspectos negativos, como la inmensa desigualdad respecto a la distribución de la tierra, el hacinamiento y las pobres condiciones de vivienda. Además, entre las distintas provincias argentinas había un desarrollo muy desigual. Se puede mencionar en este apartado que la historiografía más liberal utiliza el dato del PBI tan elevado como un justificativo del avance, sin caer en la consideración que era una pequeña parte de la población la dueña de toda la riqueza argentina. Es decir, el promedio hace creer que la población estaba bien, pero la realidad era que unos cientos eran extremadamente millonarios, es decir, la oligarquía terrateniente, mientras que el resto de la población vivía en condiciones de subsistencia, además de carecer casi de una clase media que recién en unos 50 años se iría a proyectar. Pero más allá de las críticas que puedan hacérsele al modelo, cabe preguntarse ¿dónde se ubicaba Argentina en el escenario global y si acaso era una potencia mundial como algunos dicen, o simplemente era un país pujante en vías de desarrollo que pasaba por un buen momento? Para obtener la respuesta hay que tener en cuenta los diversos factores que hacían a una potencia en el año de 1914, siendo los campos de la ciencia y la innovación tecnológica, el desarrollo de industrias de base como el petróleo, el carbón, acero, electricidad, la exportación de capitales financieros o empresariales, la población y la ubicación del país, y por último el poderío militar. En el campo de la ciencia y la tecnología, hacia el año 1910, Argentina se encontraba en un lugar marginado. Las innovaciones y avances se dieron en Europa y en Estados Unidos en menor medida, permitiendo a estos sacar ventaja desde un primer momento. Inventos como el dirigible, el avión, el automóvil, la máquina de escribir, el ascensor, el gramófono, la ametralladora automática y las aspirinas son algunos ejemplos de innovaciones que se dieron entre 1880 y 1910 en estos países. La realidad es que Argentina no desarrollaba avances, sino que los traía de Europa y de Estados Unidos. Si bien Argentina, como el resto de países americanos, poseía universidades, el sistema universitario estaba muy cerrado sobre sí mismo, no contaba con apoyo estatal fuerte y sus investigaciones, la mayoría de las veces, eran producto del esfuerzo individual del profesorado y del estudiantado, siendo lo inverso a lo que pasaba en países como Alemania y Francia, donde el Estado apoyaba financieramente las investigaciones. En lo que hace al desarrollo de las industrias estratégicas, Argentina estaba muy atrasada. El país era el mayor consumidor de acero por habitante de América Latina y la inmensa mayoría se importaba. La importación de acero y sus derivados alcanzaba el 30% de las importaciones totales. La producción del acero en Argentina se desenvolvió con mucha lentitud, recién cobrando impulso en la década de los 40 con el primer peronismo. En lo que respecta al carbón, no se explotaban minas y el petróleo extraído en el país era insuficiente, debiendo importarse la mayor parte del mismo. El oro negro recién sería extraído en cantidades mayores durante la década del 20 con la creación del YPF. Aún así, se continuó importando un buen porcentaje. En torno a la electricidad, esta comenzó con el ingeniero argentino Rufino Varela, quien levantó pequeñas usinas dando electricidad a la capital únicamente en la década de los 80. Más allá de esto, el verdadero desarrollo
desarrollo vendría una vez más de Europa con las empresas multinacionales alemanas y suizas. La germana CATE, o también conocida como Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, monopolizó el servicio eléctrico de Buenos Aires, junto a su par de fondos suizos, la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Ambas se dividieron el mercado y acordaron no competir con un contrato bajo el brazo de 50 años para brindar sus servicios en todo Buenos Aires. Cerrando esto, se puede ver cómo Argentina no poseía industrias estratégicas y por ende dependía de importar todo de afuera, ya sea acero, hierro, carbón o petróleo, mientras que la electricidad estaba en manos extranjeras en su totalidad. Esto último nos lleva al campo del capital y la inversión. La Argentina en aquella época tenía muy poco capital propio y dependía mucho de las inversiones extranjeras y de los capitales que ingresaban al país. El Estado se endeudaba de forma constante para cubrir gastos corrientes, construcciones civiles y vencimientos de deuda. La capacidad de pago de esta deuda dependía de las exportaciones, que a su vez dependían de la demanda europea. Si la demanda europea disminuía, había menos exportaciones y la deuda atraía problemas de pago. Si Europa seguía comprando granos y carnes y seguía dando préstamos, la rueda seguía funcionando y la deuda se iba pagando y renovando. Los capitales extranjeros entraban muy fluidamente y se asentaban con fuerza en sectores clave de la economía, desarrollándolos con grandes inversiones y generando monopolios. Ejemplos son los extensos ferrocarriles y sus miles de estaciones, los barcos mercantes en los cuales viajaba todo el comercio exterior, la mencionada red eléctrica de Buenos Aires, todos los tranvías urbanos, los frigoríficos y la industria del tanino. Hay que remarcar que estos eran pilares para el funcionamiento del país. Si los capitales extranjeros se reducían, el país caía a pedazos, como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, donde el PBI cayó 20 puntos. Los frigoríficos que vendían carne de vaca congelada y enfriada eran por lejos la principal industria que exportaba y fueron oligopolizados por la estadounidense Switch y otras empresas inglesas, que en total sumaban el 88% del total, quedando solo el 12% en manos de empresas argentinas hacia 1914. Otro caso es el de la flota mercante, que movía el comercio exterior del país y que era puramente extranjera. Buena parte del comercio marítimo dependía de la corona inglesa, que se expresaba a través de la Royal Mail Steam Packet Company. Es aquí que se denota otra gran diferencia de Argentina respecto a los países más avanzados, es que los capitales fluían desde Europa hacia Argentina y no de Argentina hacia Europa. A la Argentina le prestaban dinero, le construían los ferrocarriles, le producían la carne, le proveían de electricidad, pero Argentina no hacía nada de eso, no tenía una expansión similar en otros países, ni mucho menos. Recibía capitales externos, pero no enviaba los suyos a ninguna parte porque todavía era un país atrasado respecto a Europa. Vistos los tres campos, se pueden ver que están relacionados entre sí. Como los grandes países tienen capital, podían desarrollar tecnología y producir acero, petróleo, electricidad y bienes relacionados a ellos, además de exportarlos a otros países que no contaban ni con la tecnología ni con el capital. Algunos ejemplos de esta combinación de tecnología, capital e industria son las enormes empresas que siguen: en Alemania, la metalúrgica Krupp, la farmacéutica Bayer, la compañía de productos eléctricos AEG, como también Siemens. Para aclarar esta idea, de las 100 empresas industriales más grandes del mundo hacia 1913, ninguna era argentina, algo bastante sorprendente si se sostiene la creencia de que Argentina era una potencia mundial. Yendo hacia el campo de la población, hay que decir que Argentina también se quedaba detrás de los países más avanzados. Hacia 1914, año donde se realizó un censo nacional, Argentina tenía 8 millones de habitantes no más. Esto contrasta con las poblaciones de los siguientes países. Estados Unidos contaba con 90 millones de habitantes, Alemania 68 millones, Austria, Hungría 50 millones, Francia 40 millones, Inglaterra 46 millones e Italia 35 millones, aunque en este último caso se puede considerar a Italia como un país de segundo orden bastante alejado de sus vecinos europeos. Estos últimos sin contar las colonias. Contando las colonias y protectorados, Inglaterra tenía 458 millones de habitantes, Francia 90 millones y Alemania 81 millones. La población argentina era mucho menor que los países industriales y por ende su mercado interno era más pequeño y el país se encontraba muy despoblado, con un claro desequilibrio con la ciudad y provincia de Buenos Aires, teniendo estas últimas un 40% de la población del país. En cuanto a la geografía, si bien el país gozaba de diversos recursos, su ubicación lo aislaba del mundo, estando a 20.000 kilómetros de Asia y a 11.000 kilómetros de Europa, más en una época en que los fletes eran únicamente por mar
y las otras alternativas de recibir productos argentinos como África era inviable, ya que el desarrollo de los países africanos era casi nulo en ese momento. Las potencias siempre deben tener un acceso comercial razonable a otros mercados, como es el caso de Alemania, que se encuentra en el centro de Europa, de Estados Unidos, que tiene salida a 2 océanos, o de China, que tiene salida a toda Asia. Por último, toca hablar del poderío militar de Argentina hacia 1914. Se escoge este año porque en el periodo de 1900 a 1914 el ejército argentino se modernizó. Aunque estaba bien a nivel regional y seguía el ejemplo alemán, sus capacidades eran muy inferiores si se lo compara a Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, debido a la baja población, casi nulas industrias estratégicas y la baja innovación tecnológica. Para ver la diferencia basta observar el número de tropas que cada país podía movilizar hacia 1914. El ejército argentino tenía alrededor de 15.000 soldados profesionales y podía movilizar hasta 120.000 usando el sistema de reservas, mientras que Francia contaba con 4 millones y Alemania casi 8, además Inglaterra contaba con 1 millón. Otro signo es el peso de la flota armada de cada país, el cual se puede medir en toneladas. Inglaterra era por mucho la primer potencia mundial con 3.560.000 toneladas. Alemania tenía 820.000, Estados Unidos 718.000, Francia 560.000, Japón 390.000, Rusia 250.000 e Italia 270.000 toneladas. Argentina era octava con 95.000 toneladas y pese al privilegiado lugar se encontraba lejos de las primeras 7 potencias. Solo con Italia, que le sacaba un lugar, tenía el doble de su capacidad. Además de esto, cabe agregar que la Primera Guerra Mundial fue mundial porque tanto Inglaterra como Alemania y Francia poseían colonias alrededor del mundo y podían movilizar tropas en más de 2 continentes a la vez. Argentina, si bien tenía la capacidad de defenderse en tierra gracias a sus extensos ferrocarriles, era incapaz de llevar la guerra por fuera de sus fronteras terrestres, algo que los países industrializados podían realizar, incluido Estados Unidos en 1917 cuando ingresó a la guerra. Por otro lado, en un país con bajos capitales nacionales y sin desarrollos en industria, es muy difícil que se busquen innovaciones y avances en el campo militar, por no decir imposible. Los países centrales desarrollaban avances gracias al capital que poseían y en las colonias podían probar las innovaciones armamentísticas. Argentina, una vez más, importaba los avances desde afuera, en el caso del ejército, con el envío de oficiales a Alemania, su entrenamiento y la compra de material de guerra en la década de 1910. Lo que ocurría era que las exportaciones de granos y carnes eran muy redituables y a la élite gobernante le bastaba contraer las innovaciones, la industria y los capitales desde afuera en vez de producir localmente. No veían hacia adelante y no buscaban diversificar las exportaciones o una mayor integración industrial. El país exportaba productos primarios y recibía inmigrantes e inversiones desde afuera y eso le alcanzaba para crecer y desarrollarse en un corto plazo. Pero nunca hubo un interés de parte de los sectores gobernantes de producir un desarrollo tal que el país exportara capitales, tecnología o bienes industriales complejos. Por ende, cuando Gran Bretaña comenzó a cerrar sus fronteras comerciales y los precios de los granos y carnes se fueron desvalorizando, la economía argentina se fue quedando estancada. Poco a poco fue dejando de ser aquel país pujante en vías de desarrollo que fue entre 1880 y 1914. Que agregar que tampoco durante los gobiernos de Perón la Argentina fue potencia. El país seguía teniendo problemas similares a los mencionados: poco capital nacional, poca población y poca exportación industrial. Si bien durante el periodo peronista se intentó invertir en un equilibrio más distributivo del capital y en industrias estratégicas, los intereses extranjeros y las antiguas élites terratenientes se oponían a ello. Es así que Argentina siempre fue un país agrario en desarrollo con sus altos y bajos y nunca fue una potencia financiera, industrial o científica, así como fueron Francia, Inglaterra y Alemania hacia 1914, como la historiografía liberal quiere contar en un intento de reivindicar personajes como Julio Argentino Roca.